Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que tiene todos los ingredientes de una gran aventura, la verdad. La búsqueda del continente perdido de Hiperbórea. Casi nada. Un tema fascinante. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que van desde mitos griegos hasta estudios geofísicos de última generación. La misión que nos hemos propuesto es, intentar conectar los puntos. Exacto. Ver si la leyenda de una tierra cálida en el Ártico y los descubrimientos científicos modernos son piezas sueltas o quizá partes del mismo y fascinante puzzle. Esa es exactamente la cuestión. No se trata solo de verificar un mito, sino de explorar una idea, mucho más provocadora. ¿Y si nuestra imagen del mundo antiguo es incorrecta? Claro. Las fuentes nos obligan a preguntarnos si el Ártico, que hoy vemos como una barrera de hielo infranqueable, pudo ser en el pasado un puente, un corredor que conectaba civilizaciones. Es un viaje que mezcla mitología, geología y arqueología de una forma totalmente inesperada. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por la leyenda. Por el nombre mismo. Por el nombre. Hiperbórea. Según las fuentes, el nombre significa literalmente más allá de Bóreas, o sea, detrás del viento del norte. La idea es que hace milenios, donde hoy solo hay hielo, pues existía un continente con un clima templado y habitado. Y lo fascinante no es solo que existiera, sino cómo la describen los cronistas antiguos. ¿Qué decían? No hablan de un lugar yermo y helado. Al contrario, describen un paraíso, una tierra donde el sol brillaba constantemente, con un clima suave. La fuente insiste en que el océano no estaba congelado y que se podía viajar por tierra desde el polo norte hacia el sur. O sea, una imagen que choca frontalmente con todo lo que sabemos del Ártico. Totalmente. Espera un momento. Entonces, no estamos hablando de una simple historia fantástica, como un cuento de hadas. Si aparece en múltiples leyendas griegas y, como dicen las fuentes, su ubicación figura en mapas antiguos, estamos diciendo que para ellos esto era geografía, no fantasía. Es una excelente manera de plantearlo. Para muchos pensadores de la antigüedad no era un lugar puramente mítico en el sentido de imaginario. Era un lugar remoto, legendario, sí, en los confines del mundo conocido, pero geográficamente real. La clave está en la recurrencia. Claro. Un solo relato puede ser ficción, pero cuando la misma idea, una civilización avanzada en el norte que sufre un cataclismo, resuena en diferentes tradiciones, pues los historiadores empiezan a buscar un posible núcleo de verdad. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Las fuentes comparan directamente el destino de Hiperbórea con el de la Atlántida. ¿Se inundó? Se inundó. No es que la gente se fuera, es que la tierra desapareció bajo el agua. Un cataclismo en toda regla que la borró del mapa. Esto le da un aire de tragedia, de paraíso perdido, que siempre resulta muy potente, ¿no? Exacto. La comparación con la Atlántida es crucial. Ambos son arquetipos de civilizaciones doradas, aniquiladas por la furia de la naturaleza. Pero mientras la Atlántida se suele ubicar en el Atlántico, Hiperbórea siempre se sitúa en el extremo norte. Y esta constancia en la ubicación es lo que ha mantenido viva la llama de la curiosidad durante siglos, lo que ha llevado a muchos a preguntarse, ¿y si buscamos? Y vaya si buscaron. La búsqueda no es cosa de 4 entusiastas, para nada. El texto menciona a Mijaíl Lomonosov, una figura gigantesca de la ciencia rusa del siglo XVIII, que se lanzó a buscar Hiperbórea. Cierto. Y no por su cuenta, sino por orden de la emperatriz Catalina II, una expedición de Estado. Eso nos dice que la idea se tomaba muy en serio. Completamente. No era un simple divertimento para eruditos. Se veía como una posibilidad geopolítica y científica real, y esa búsqueda no se detuvo ahí. A principios del siglo XX, ya con un enfoque más sistemático, varias expediciones rusas y soviéticas se adentraron en el Ártico. Y encontraron cosas. Y según la fuente, empezaron a encontrar cosas. No encontraron un continente, claro, pero sí lo que describen como rastros. Laberintos de losas, extraños monumentos de piedra, grabados rupestres. Vale. Aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo.
¿Qué fiabilidad tienen esos hallazgos de principios del siglo XX? Sabemos que la política, sobre todo en la era soviética, a veces se mezclaba con la ciencia para engrandecer el pasado nacional, ¿no? Ajá. ¿Se han verificado de forma independiente esos monumentos? ¿O podrían ser formaciones naturales o de otra época? Es una objeción muy pertinente. Y la verdad es que muchos de esos hallazgos tempranos son controvertidos y están, bueno, abiertos a interpretación. Algunos podrían ser, como dices, formaciones geológicas peculiares o restos de culturas más recientes. El problema de la arqueología ártica es que es increíblemente difícil datarlo todo con precisión. Ya. Sin embargo, lo importante de esas primeras expediciones no es tanto la veracidad de cada hallazgo individual, sino el hecho de que establecieron un precedente. La idea de que en el Ártico había que buscar. Plantaron la semilla de que allí arriba podían haber existido civilizaciones complejas. Entendido. Es como si hubieran abierto una puerta que otros, con mejor tecnología, cruzarían más tarde. Y eso nos lleva de lleno a la ciencia actual, porque aquí la fuente da un salto mortal. Afirma que científicos de Novosibirsk han confirmado recientemente la existencia de no uno, sino dos continentes antiguos sumergidos en el norte. Uf. Esto ya no son piedras apiladas, esto es geofísica. Es un cambio de escala total. Pasamos de buscar artefactos en la superficie a mapear la propia corteza terrestre a lo largo de eones. Lo que hicieron estos científicos, según nos cuenta la fuente, se basa en 20 años de recopilación de datos de expediciones árticas y en el estudio del antiguo campo geomagnético de la Tierra. Pero ¿cómo funciona eso exactamente? O sea, ¿cómo se puede encontrar un continente perdido mirando el magnetismo? Suena a magia. Pues, a ver, se llama paleogeografía magnética. Dicho de forma muy simplificada, ¿eh? Cuando las rocas volcánicas se enfrían y se solidifican, los minerales magnéticos que contienen se alinean con el campo magnético de la Tierra de ese momento, como si fueran pequeñas brújulas congeladas en el tiempo. Ah, vale, lo pilo. Brújulas que se quedan ahí fijas para siempre. Justo. Al estudiar la orientación de esas brújulas en rocas de diferentes edades por todo el mundo, los científicos pueden reconstruir dónde estaban los polos magnéticos en el pasado. Y con eso, ¿dónde estaba cada continente? Exacto. Es como rebobinar la cinta de la tectónica de placas. O sea que están haciendo una especie de autopsia geológica del planeta. Y la conclusión es que, donde hoy hay océano Ártico, antes había tierra firme. ¿Dos continentes? 2 continentes nada menos. Claro, la fuente no los llama hiperbórea, pero la coincidencia de que la ciencia moderna encuentra masas de tierra sumergidas precisamente donde las leyendas situaban un continente perdido es una coincidencia muy poética como mínimo. Es una coincidencia que alimenta la especulación de forma inevitable. La ciencia confirma la premisa geológica del mito, la existencia de tierra donde hoy solo hay mar. El escenario. Valida el escenario exacto. No puede confirmar, al menos de momento, que allí viviera una civilización avanzada, pero ha creado un espacio donde la leyenda y la evidencia geofísica pueden dialogar. Antes era fácil descartar el mito diciendo «ahí no hay nada, más que agua». Ahora ya no se puede. La ciencia dice que sí, que hubo tierra. Vale. La geología nos dice que el escenario pudo existir. Pero, ¿y los actares? ¿Hubo gente en ese escenario? Aquí es donde el relato da un salto de miles de años, hasta la Edad Media, para encontrar la primera prueba tangible de una cultura avanzada y sorprendente en el Ártico. Ajá. No es hiperbórea, pero nos obliga a preguntarnos, si ellos estaban allí en el siglo XII, ¿quién más pudo estarlo mucho antes? Exactamente. Este descubrimiento es la pieza que ancla la especulación a la realidad. En 2015, a apenas 29 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, en Siberia, un equipo de arqueólogos encontró los restos de una civilización medieval completamente desconocida. Y aquí viene lo gordo, ¿no? Y aquí viene lo más chocante. Los análisis iniciales establecieron que este pueblo estaba relacionado, de alguna manera, con la lejana Persia. Con Persia. Pero si eso está a casi 6.000 kilómetros de distancia, es una conexión que rompe todos los mapas mentales que tenemos de la época. ¿Qué hacía un pueblo con vínculos persas al borde del océano Ártico? Esa es la pregunta del millón. El hallazgo desafía nuestras ideas sobre los centros y las periferias del mundo medieval. Tendemos a pensar en Persia como un gran centro de civilización y en Siberia como una periferia remota y aislada. Esto sugiere que esa periferia estaba mucho más conectada de lo que imaginábamos.
Y supongo que el estado de conservación es clave para poder estudiarlo. Claro, el permafrost, el congelador natural de la historia. Las fuentes dicen que los cuerpos estaban prácticamente momificados Envueltos en pieles y corteza de abedul. y cubiertos con objetos de cobre. Esto es muy significativo. ¿Por qué? El uso del cobre en esa región, en esa época, nos dice varias cosas. Primero, que no eran una cultura de la edad de piedra, tenían conocimientos metalúrgicos. Y segundo, y más importante, conseguir y trabajar el cobre indica acceso a recursos y, muy probablemente, a rutas comerciales a larga distancia. El cobre no aparece por arte de magia en el permafrost. Alguien lo trajo. Alguien lo trajo, alguien lo trabajó. Es un indicador de complejidad social y económica. Y el permafrost permitió conservar no solo los objetos, sino a las propias personas. La fuente habla de 34 tumbas y de que al principio solo encontraron cuerpos de hombres y niños, lo que ya de por sí es extraño. Sí, pero en agosto de 2017 la historia dio un vuelco. Encontraron el cuerpo perfectamente conservado de una niña, de unos 6 o 7 años. La apodaron la Princesa Polar. ¿La princesa polar? Y el apodo no es gratuito. Se cree que pertenecía a la élite de esa sociedad. ¿Y por qué se piensa eso? ¿Qué la hacía especial? Según la fuente, es el único entierro de una mujer encontrado en ese estado de conservación tan excepcional, y su ajuar funerario era particularmente rico. Esto es crucial porque sugiere una estructura social compleja donde el estatus no se limitaba a los guerreros varones. Ah, El hecho de que una niña recibiera un entierro tan elaborado podría indicar una sociedad con linajes matrilineales, o al menos una donde ciertas mujeres y niñas ostentaban un poder o un estatus simbólico muy alto. Es una ventana a la organización social de un pueblo del que no sabíamos nada. qué imagen. Una niña de la alta sociedad, enterrada con tanto esmerado hace casi 1000 años, a un paso del Polo Norte. Te hace pensar en la vida que llevó, tan lejos de todo lo que consideramos civilizado en esa época. Y nos devuelve a la pregunta clave. La conexión con Persia. ¿Eran comerciantes? ¿Diplomáticos? ¿Un grupo que emigró y quedó aislado? ¿Qué se sabe? Pues a ver, todas son posibilidades. Podrían ser los intermediarios en una ruta comercial de pieles de lujo, por ejemplo, que conectaba el Ártico con los mercados de Asia Central. O quizás un grupo que fue expulsado o que migró hacia el norte por razones climáticas o políticas. Lo que es seguro es que nos obliga a reimaginar las antiguas redes de interacción humana. Rutas olvidadas. Quizás. Existían rutas transcontinentales por el norte que hemos olvidado por completo. Entonces, si recapitulamos todo este viaje, hemos partido de una leyenda griega sobre un paraíso en el norte. Hemos visto cómo la geofísica moderna nos dice que, efectivamente, en el norte hubo continentes hoy sumergidos. Y hemos aterrizado en una tumba siberiana que nos revela una cultura medieval sofisticada con conexiones globales impensables. Es un recorrido que va de lo más etéreo del mito a lo más tangible de un cuerpo momificado. La gran conclusión que podemos extraer de estas fuentes es que la línea que separa el mito, la historia y la geología es mucho más borrosa de lo que solemos pensar. Claro. El texto es cauto y no dice que la princesa polar sea una descendiente de los hiperbóreos. Sería un salto sin evidencia. Hay milenios de diferencia. Sin embargo, el descubrimiento siberiano demuestra el principio fundamental. El Ártico no siempre fue un desierto de hielo vacío. Albergó culturas complejas conectadas con el resto del mundo. Es como si el mito fuera el mapa del tesoro. Un mapa antiguo, impreciso, simbólico, pero que te señala una dirección. Te dice, mira hacia el norte, allí pasó algo importante. Es una buena analogía, ¿sí? Y cuando la ciencia moderna, con sus satélites y sus análisis de ADN, finalmente mira en esa dirección, no encuentra el cofre de oro de la leyenda, pero encuentra algo real e igual de valioso, una pieza perdida de la historia humana. Es una analogía perfecta. El mito funciona como un vector de la memoria cultural. No recuerda los detalles científicos, pero preserva la idea central. Y la ciencia, siglos después, descubre que esa idea tenía una base. No una base literal, quizás, pero sí una base de posibilidad. La posibilidad de un mundo distinto. De un mundo antiguo con una geografía distinta y con unas conexiones humanas que apenas empezamos a desentrañar. El mito no era la verdad, pero apuntaba hacia una verdad más profunda. Y para terminar, una reflexión que se queda flotando.
Si esta civilización siberiana medieval tenían lazos con Persia, si el Ártico no era un muro sino una autopista, ¿cómo cambia eso nuestra visión de la historia? Esa es la pregunta final y la más importante. Nos obliga a pensar en un mundo antiguo mucho más globalizado de lo que la historiografía tradicional nos ha contado. Un mundo donde las ideas, los bienes y las gentes no solo se movían por la ruta de la seda o por el Mediterráneo, Sino también por el norte. sino también a través de corredores árticos que hoy nos parecen imposibles. Quizás la historia de la humanidad no es una serie de civilizaciones aisladas, sino una red mucho más vasta, antigua y conectada de lo que jamás hemos imaginado. Y puede que la llave para entender esa red haya estado siempre esperando, congelada bajo el hielo del norte. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.